todavía podemos decir más de esta expresión y igual a f de x. A x también se le conoce como la variable independiente. Significa que yo ahí elijo cualquier valor dentro del dominio de la función y esta regla de correspondencia me dice con quién está asociado ese valor. Ese valor está representado por la variable y, a la cual se le conoce como la variable dependiente porque ya no la puedo elegir yo arbitrariamente. La regla de correspondencia me dice exactamente quién es y, independientemente de mis deseos, la regla ya me lo impone. ¿Cómo evaluar una función? Algo de lo que se hace frecuentemente con las funciones y para lo que están hechas es para evaluarlas, para saber cómo está la relación entre los elementos del conjunto A y B, es decir, del dominio y el contradominio de la función. En el caso que estamos platicando, la función es y igual a f de x igual a 2x más 5. Es interesante ver cómo la expresión el doble de un número más 5 queda representado como 2 por x más 5 y esa es la forma más cómoda de hacer una relación entre los elementos del dominio y del contradominio. ¿Quién es el dominio de la función? A veces se omite hablar del dominio y del contradominio y simplemente decimos y igual a f de x igual a 2x más 5. Cuando no se hace referencia al dominio y al contradominio, se supone que estamos hablando de una función que va de los reales a los reales, es decir, que el dominio y los reales y el contradominio o rango también son los reales. A menos que se diga lo contrario, siempre se parte de ese supuesto. Por ejemplo, si yo tengo el valor x igual a 4 en el dominio de la función y yo quiero ver con quién está asociado en el contradominio, yo debo de ir a mi regla de correspondencia y en los lugares donde aparezca x, que es el valor que quiero conocer, lo voy a sustituir. Si hago las operaciones correspondientes, obtengo el valor 13. Me está diciendo que el 4 está asociado con el valor 13. Si ahora me interesa conocer con quién está asociado el 10, hago lo mismo, sustituyo en mi regla de correspondencia el valor 10, hago las operaciones allí indicadas y obtengo que el valor es el 25. Yo puedo representar por x cualquier objeto que yo quiera evaluar, por ejemplo, delta x, algo que vamos a usar mucho en los siguientes temas sobre derivada. Si yo evalúo, hago lo mismo en todos los lugares donde aparezca x, sustituyo delta x, hago las operaciones y llego al resultado. Me está diciendo que delta x en el dominio de la función está asociado con 2 delta x más 5. Por extraño que parezca, he hecho una asociación entre elementos del dominio y del contradominio de la función. Es interesante ver a las funciones como una máquina que permite una entrada, que es la variable x, y después de hacer ciertas operaciones ahí dentro de esa maquinaria, me va a producir un resultado que se llama fx, f de x, y que es la salida. Cualquier valor que yo ponga en la entrada me lo va a transformar y va a permitir conocer f de x, que es la asociación que yo hago a los elementos del dominio con los elementos del contradominio. Finalmente, los gráficos son una forma muy cómoda de representar funciones. Vamos a poner el caso que aquí tenemos. En el eje de las x ya hemos dicho que se grafican los puntos en el dominio y en el eje y los del contradominio o rango. Por ejemplo, nosotros acabamos de calcular que el 4 está asociado con el 13, ahí está indicado, y que el 10 está asociado con el 25. Señalamos esos dos puntos y en este momento nosotros, si recordamos un poco nuestros conocimientos de geometría analítica, vemos que mi función 2x más 5 es lineal. Esto significa que la x está elevado a la potencia 1, que no se pone.
Esto me indica que eso representa una línea recta. Como yo tengo 2 puntos, esos 2 puntos me permiten trazar la gráfica correspondiente. Y esto es una forma muy práctica de representar mi función. Todos los elementos del dominio en el eje de las X están asociados con elementos en el eje Y que pertenecen al contradominio de la función. Muy bien, en el siguiente video seguiremos platicando sobre propiedades de las funciones. Hasta entonces.